Le voy a invitar a que abra la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Vamos a estar mirando en el Nuevo Testamento. Y tiene las notas para el mensaje, también puede seguir y completar los espacios en blanco ahí. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1. La palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oramos. Padre, ahora que al exponer tu palabra en predicación podamos, Señor, recibirla, atesorarla y con el poder de tu Santo Espíritu cumplirla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Anoche conversaba con Diego y hablando precisamente de lo que él decía, de que a veces se pierde el enfoque de Dios, especialmente cuando se está en ciertos ámbitos, ciertos ministerios como la música, el arte y todo lo demás, y como que se tiende a centrar un poco en el hombre. Yo le decía precisamente, una cosa es decir, Cristo es la razón de todas las cosas en mi vida. Una cosa es decir, se trata de Cristo, el ministerio se trata de Cristo, la vida se trata de Cristo y no de mí. Otra cosa es vivirlo, ¿cierto? Y el apóstol Juan es el ejemplo de alguien que lo vivió. De hecho, él comienza su epístola directamente hablando del verbo de vida, hablando de Cristo y dando testimonio de Cristo y anunciando a Cristo. Y aunque en gran medida lo hace basado en su propia experiencia, el enfoque de él está en la persona de Cristo, porque para Juan, como debería ser para todos nosotros también, se trataba de Cristo y no de Juan, no de él. Y Juan escribió 5 de los libros del Nuevo Testamento, escribió el Evangelio que lleva su nombre, escribió 3 cartas y escribió el libro de Apocalipsis, Revelación, inspirado. Y el Evangelio, por ejemplo, es una mirada retrospectiva a la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Las epístolas se enfocan en la vida cristiana y cómo vivir la vida cristiana. Y Apocalipsis mira al futuro, revelando cómo Dios va a consumar la historia con el regreso del Señor Jesucristo. Se sabe, la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Juan pasó gran parte de los últimos años de su vida en Éfeso, una iglesia que fundó el apóstol Pablo, una iglesia en la que Timoteo llegó a ser pastor, algunos están de acuerdo con eso, y escribió esta carta a una región específica, y estas cartas en el Asia Menor, en algún momento entre el año 80 y el año 85, de la era cristiana, obviamente. Y a este punto ya la iglesia tenía años de formada, por lo tanto se puede deducir que la misma tenía un buen número de creyentes o de cristianos de segunda y tercera generación. Tenía un buen número de creyentes que no estuvieron en el tiempo de Jesús, en el ministerio de Jesús, alrededor de Jesús. Se ha calculado que el promedio de tiempo entre una generación y otra es de 25 a 30 años, es el promedio de una generación. Lo que quiere decir que yo estuve calculando, yo saqué la cuenta, han pasado alrededor de 80 a 70 generaciones. Nosotros estamos por ahí, entre la generación 80 o 70 de la cristiandad. Y esto me llamó la atención porque a veces pensamos que las cosas que estamos viviendo en estos tiempos son únicas de estos tiempos, que no pasó antes.
que son peores que en otros tiempos. Pero si usted lee el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que ya los cristianos de segunda y tercera generación de creyentes estaban no solamente experimentando grandes pruebas y desafíos, sino que estaban también adoptando ciertas actitudes y estilos de vida, comportamientos similares a los de nuestros tiempos. Cada generación ha tenido sus características. Los sociólogos nos enseñan esto. Cada generación se ha caracterizado por algo, algunas cosas específicas, y cada generación ha tenido su manera de ver el mundo, lo que se llama la cosmovisión del mundo, la visión del mundo, de ver la religión incluso y de ver la fe. La generación más reciente, última, es la generación Z, no de zorro, pero no sé por qué le dicen Z, que agrupa a los que nacieron entre 1999 y el 2015, la generación Z. Si alguno de ustedes nació ahí, usted está dentro de la generación Z. Y se ha identificado esta generación en particular como la generación más desconectada de la fe y de la religión que ha existido en toda la historia. La generación que está más desinteresada en las cosas espirituales y la que está más desinteresada en las más grandes interrogantes de la vida. Dice que de esta generación Z solamente un 4% de ellos tiene una cosmovisión o una visión del mundo basada en la Biblia. Solamente un 4%, imagínese usted. Y por el otro lado, aunque no estamos experimentando una persecución al nivel de los primeros cristianos y los cristianos de otras naciones que sí son perseguidos abierta y cruelmente, nosotros en América sí estamos experimentando el odio y la discriminación a causa de la fe en Cristo. No es un cuento, es una realidad y una forma sutil de persecución también. Así que volvemos un momentito al contexto de la epístola de Juan y encontramos dos grupos de creyentes dentro de la iglesia. Algunos que estaban siendo perseguidos por su fe, los que perseveraban y se mantenían firmes y estaban pagando un alto precio por perseverar y mantenerse firmes en la fe de Cristo. Y otros en quienes tal vez el entusiasmo, la pasión, el gozo de servir a Dios como que se había debilitado, desvanecido, que estaba desapareciendo. Otros en los que la llama de la devoción por Cristo y seguir a Cristo y seguir a Cristo y servir a Cristo estaba menguando, en algunos casos apagando. Falsos maestros se habían introducido en la iglesia, se habían infiltrado dentro de la iglesia y como resultado algunos creyentes estaban fríos, estaban flojos, estaban permisivos en cuanto a las normas de santidad y de pureza de la Biblia. Y esta era la realidad de la iglesia de segunda y tercera generación de cristianos. Y si usted lo pone en paralelo a la generación 70 o 80 de cristianos, no es muy diferente. Por eso Juan inmediatamente comienza a hablarle a estas iglesias, no de su persona, sino del verbo de vida del Señor Jesucristo. Es interesante, si usted lee el Evangelio de Juan, usted va a ver que entre el Evangelio de Juan y la primera epístola de Juan hay una similitud tremenda en los primeros versículos, ¿verdad? Porque en la epístola comienza hablando acerca del verbo de vida. En Juan capítulo 1, verso 1 comienza hablando, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, obviamente hablando del Señor Jesucristo. Y les dice en el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Este verbo de vida, Dios encarnado, es la palabra encarnada. Juan viene diciendo es Cristo mismo y se reveló, se manifestó para dar a conocer lo que no se conocía, para hacer visible lo que estaba oculto. Dios nunca antes se había revelado en forma humana hasta que Cristo vino a la tierra y se hizo visible y vino y habitó entre los hombres. Dice Juan, y vimos su gloria en el Evangelio. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Y Juan sabe de lo que está hablando. Y Juan habla con la autoridad de la experiencia, pero habla también con la autoridad de la revelación divina. Y ahora algunos eruditos le calculan una edad de aproximadamente 90 años y él probablemente conocía a Jesús ya por 60 años hasta ese momento. Y por eso escribe, y al escribir estaba afirmando una verdad que era diametralmente opuesta al punto de vista de muchos dentro de las iglesias, especialmente los falsos maestros. Aquellos que tenían una línea de pensamiento en relación a Jesús diferente. Y en el contexto de las epístolas de Juan, un grupo se destacaba, conocidos como los gnósticos. Si ustedes estuvieron en la escuela dominical hace unos meses atrás, se van a dar cuenta de la importancia de la escuela dominical, porque se habló de esto cuando se estudió Primera de Juan. Los hermanos que dan las clases hablaron de esto, ¿no? Y en otros estudios bíblicos hemos hablado de esto. Pero solamente quiero destacar algo: el gnosticismo, entre las cosas erróneas que enseñaba primero que la materia era totalmente mala, era esencialmente mala. Todo lo que era material era malo, pero que el espíritu era esencialmente bueno. Y al enseñar eso estaban enseñando una herejía tremenda, porque lo que estaba implicando con eso es, bueno, si la materia es mala y Cristo es Dios, Cristo no vino en forma humana. Negaban la realidad de la encarnación. Pero en base a eso también ellos concluían que el cuerpo que Jesús poseía no era un cuerpo humano físico real, que era una especie de fantasma, no sé, apariencia humana, pero no era humano. Hay otras cosas más que ellos creían, precisamente porque partían de esa premisa. Pero Juan viene afirmando enérgicamente en su carta que aquel verbo de vida, ellos lo habían escuchado, lo habían visto, lo habían observado, y por si fuera poco dice, lo tocamos. No era un fantasma. Alguien dice amén esta mañana. Por eso más adelante en el capítulo 4, en el verso 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de esto nos habló el Randy aquella mañana, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, si se da cuenta, algo interesante acá, que Juan no tenía ningún problema y Juan no tenía miedo de confrontar a la cultura en la que estaban viviendo, a los cristianos del primer siglo, y escribe con firmeza combatiendo a los falsos maestros. No tenía temor y tampoco dejó de confrontar a la iglesia en lo que tenía que ver con el comportamiento y actitudes de pecado dentro de la iglesia. No tenía problema en confrontar la carencia, la ausencia de amor entre los hermanos, la necesidad de amarse los unos a los otros. No le importaba estar políticamente correcto con nadie. Pero si nota también, cuando lee las cartas de Juan, se va a dar cuenta del corazón paternal y el corazón pastoral de Juan. Porque el interés de Juan tiene que ver con la iglesia, y tiene que ver con el deseo de la iglesia, que la iglesia crezca, que la iglesia sea espiritualmente saludable. La intención de Juan era que todos los cristianos se fortalecieran, que crecieran en la fe. Eso es lo que él anhelaba para la iglesia. Y también incluso tenía un propósito saludable en la mente. Dice, terminamos leyendo ahí el verso 4, donde dice que escribía estas cosas, ellos las escribían para que vuestro gozo sea cumplido. Le digo algo: el corazón de un pastor debe latir por estas cosas. Sea cual sea la iglesia que usted vaya, incluyendo esta iglesia, el corazón de un pastor tiene que latir por esas cosas más que por cualquier otra cosa. Que la iglesia sea espiritualmente saludable, que las personas crezcan y especialmente crezcan en el amor los unos para los otros. Y Juan entonces habla con una autoridad basada en la experiencia, les decía, pero basada también en la revelación, lo que Dios le había mostrado, lo que él había visto, oído, palpado, y no da lugar a dudas a ello, que él estuvo íntimamente relacionado con el Señor Jesucristo desde el comienzo de su ministerio hasta la resurrección y ascensión, y por eso habla con autoridad. Lo que quiero compartirle esta mañana, los 4 puntos de este mensaje, si nos alcanza el tiempo. Primero, que Cristo es la eterna palabra de vida, y ahí no tiene que completar nada, creo, todavía.
porque es obvio, ¿verdad? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, dice tocante al verbo de vida. Está claro que está hablando del verbo de vida y sabemos que es Cristo porque es el término favorito de Juan para referirse al Señor Jesucristo. Ya les cité Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿No? Algunos teólogos llaman a esta declaración de Juan lo que era desde el principio, ¿verdad? Algunos lo llaman, teólogos le dicen, el principio del que no tiene principio. El comienzo de quien no tiene comienzo. El principio del eterno príncipe, dicen algunos. ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al principio del ministerio de Jesús, se está refiriendo al principio de la creación. El teólogo, director de un seminario, David Allen, dice en un libro de comentarios en relación a esto, él dice, el principio del que habla Juan se remonta a la eternidad pasada. Es una declaración acerca de la preexistencia del Señor y de la deidad del Señor Jesucristo. Y Juan dice, a este ser eterno y divino, nosotros lo vimos, lo oímos, lo contemplamos, lo tocamos. Así que Cristo es la revelación misma de Dios, es Dios mismo revelándose al hombre. Es el eterno Dios manifestándose, tomando forma humana y viniendo para tener un encuentro y relación con el hombre y darle la oportunidad de ser salvo. Y Juan, en muy pocas palabras, está revelando el misterio de la encarnación y la realidad de la divinidad de Cristo. Dice, Él es ambas cosas, por eso lo vimos, lo contemplamos, lo palpamos, 100% Dios, 100% hombre. Y es lógico que fuera así, tenía que ser así, porque si no hubiera sido así, si no hubiera sido 100% hombre real, de carne y hueso, no hubiera podido morir por nosotros. Así de sencillo. Y si no hubiera sido Dios, no hubiera santo, puro, perfecto, no hubiera podido ser el sacrificio perfecto, santo y puro, sin mancha. Porque fue hombre, pudo tomar nuestro lugar en la cruz, porque es Dios, es el único que podía satisfacer la ira de Dios y asegurar para nosotros la verdadera justicia y la verdadera vida y el verdadero perdón. Y Juan nos dice, el Eterno se ha manifestado, ha venido a nosotros, nos ha alcanzado. Y al final de esta epístola Juan hace una declaración en el capítulo 5, verso 20, que nos llena a nosotros de fortaleza. Dice, empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. El Eterno se ha hecho visible. El Hijo de Dios vino y el Hijo de Dios nos da entendimiento. Él es quien nos ilumina. El Hijo de Dios es el verdadero Dios. El Hijo de Dios es la misma vida. El Hijo de Dios es la vida eterna. Y note lo que me impacta de esto es cuando dice que estamos en el verdadero. Le puse una nota ahí en sus papeles, en sus papelitos, donde dice que en, esta expresión es un marcador de asociación personal estrecha. En quiere decir uno con, en unión con, unido a. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Él es el verbo, es eterno y divino y dice que nosotros estamos en Él. Estamos en una asociación, en un compañerismo personal y estrecho. Estamos en unión con el verbo eterno y divino. Estamos estrechamente unidos al verbo eterno y divino, al Señor Jesucristo. Somos uno con el Señor Jesucristo. De hecho, eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:17, cuando dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esta es una realidad que necesitamos tener presente en cada minuto de nuestras vidas. Esta es la realidad que nos permite entender a nosotros cuán seguros estamos. Esta es la realidad y la experiencia de la iglesia en Ucrania en este momento.
Es la realidad, la experiencia de un pastor en específico, de quien estuve leyendo. En el seminario esta semana nos dieron a leer una carta de un pastor ucraniano, quien hace solo unos días, en medio de la devastación y la violencia que sufre la nación en este tiempo, decidió junto con la iglesia quedarse y no huir para hacer luz en medio de la devastación y de la guerra. Y él dijo: Dios es nuestra ayuda y nuestra protección. ¿Por qué puede decir? Porque él sabe que está en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos los cristianos entonces de Ucrania, en situaciones como la de Ucrania y en otras situaciones, y los vemos a ellos perseverando, los vemos orando, los vemos alabando a Dios en los subways, cantando alabanzas, confiados de que están en Cristo. Y somos desafiados nosotros, porque cuántas veces a nosotros se nos olvida en quién estamos, en quién confiamos. Que Dios es nuestra morada y nuestro refugio. A los cristianos en Ucrania les llueven bombas, pero están ahí firmes, confiando. A nosotros nos dicen que la temperatura va a estar demasiado fría y no hay que nos saque de la cama. Nos amedrentamos cuando nos dicen cualquier cosa. Escuche, hermano, hermana, amigo y amiga. Juan dice: hemos tenido y tenemos una relación con el verdadero, con el eterno, con el divino. Estamos en Cristo. Por lo tanto, venga lo que venga, estoy seguro en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es parte de lo que Juan nos enseña. Como estuviera diciendo, el Jesús con el que tuvo una relación personal es el eterno encarnado. El Jesús con quien tuvo una relación personal, Él es la fuente y el origen de todas las cosas. El Jesús con el que tuvo una relación personal es el eterno, desde el principio, desde la eternidad pasada. Este Jesús de la experiencia es la palabra encarnada. Es aquel en quien estamos nosotros, los que por la fe hemos invocado al Señor como nuestro Salvador. Pero mire algo más que me llama la atención y se lo comparto ahí en sus notas también. En segundo lugar, puedo tener comunión. No solamente Él es el eterno. En este pasaje yo puedo extraer de ahí una realidad. Yo puedo tener una relación con el eterno. Puedo tener comunión íntima con la eterna palabra de Dios de vida, que es Cristo Jesús. Dice lo que era desde el principio. Yo la leí, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palpamos nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, el punto principal es que una cosa tiene que estar clara para nosotros. La palabra de vida, el verbo encarnado, el Señor Jesucristo, se puede conocer y tú puedes tener una relación con Él. Tú puedes experimentar a Cristo en tu vida. El hombre puede conocer y experimentar a Cristo. El verbo de vida es la persona de Cristo y como tal el Evangelio le proclama. Y junto con el verbo de vida, junto con Cristo, la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo no puede separarse del ministerio de Cristo. Juan 1:14 dice: y el Evangelio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan había experimentado esa realidad a través de sus sentidos naturales y era un verdadero testigo de la encarnación en su totalidad. Por eso dice: lo que hemos oído. Juan escuchó las palabras, los sermones, las palabras de instrucción que Jesús les había dado en privado. ¡Qué privilegio! Y dice: hemos oído. Le puse ahí una nota que dice: hemos oído. Aquí el verbo está en el tiempo perfecto, que en griego se refiere a un proceso que se completó en el tiempo pasado, pero tiene resultados en el tiempo presente. Ahora, es una expresión refiriéndose a algo que sucedió en el pasado, pero que tiene un impacto en el presente. En otras palabras, aunque habían pasado probablemente 60 años
Eso que él había escuchado seguía siendo una verdad latente en su corazón y teniendo un impacto en su corazón 60 años después, nosotros 2000 y tantos años después. Por eso dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿no? Visto con nuestros ojos, y de qué otra manera lo vas a ver si no es con los ojos. Bueno, es interesante que dice, no solamente visto, dice, no, visto con nuestros ojos. El énfasis es claro. Está diciendo, nosotros somos testigos oculares de que él era de carne y hueso, de que era real. No sé si usted ha pasado alguna vez que se ha despertado en la madrugada y en su habitación todo está oscuro y usted de repente mira hacia un lugar X y ve como una sombra, ahí hay un hombre parado, una persona ahí, y usted se enfoca y se queda mirando y cuando ya está a punto de gritar y salir corriendo, siente un alivio porque se da cuenta que era la toalla que le habían puesto mal en algún lado. Juan está diciendo, esto no es como el que vio la toalla y pensó que era un hombre en la oscuridad. Nosotros lo vimos con nuestros ojos. No era una ilusión, no era una visión, una experiencia, no sé, etérea, extrasensorial. Él fue bien claro, bien distinguible para nosotros. Somos testigos de esto. En otras palabras, no solamente estoy hablando de lo que pude ver, sino de lo que entendí porque vi. Y mis sentidos me confirmaban que lo que estaba viendo era lo que era la realidad. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Que no era una imagen mística ni un fantasma, sino que era real, de carne y hueso, con el que yo me relacioné, con el que yo anduve, a quien yo escuché, de quien aprendí, a quien me entregué. Pero por si fuera poco, añade luego, oímos, dice, vimos, y luego dice, contemplamos. Le puse también ahí en las notas lo que esta palabra contemplar quiere decir. El miércoles me decía el hermano José Vargas que el otro día iba por la calle en su automóvil o con alguien en un auto, ¿verdad? Con otra persona. Y me dijo el miércoles, y lo vi a usted que iba en la bicicleta. Él me vio, pero no sabía para dónde yo iba. No conversamos, ni siquiera nos saludamos porque usted me vio, pero yo no lo vi. Contemplar aquí tiene una profunda implicación porque quiere decir observar algo con continuidad y atención, no como José que me vio cuando iba pasando, ¿no? Dice a menudo con la implicación de que lo que se observa es algo inusual. Dígame si ese no es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Único. Juan está diciendo que después de varios años de contemplarle, de observarle continuamente, de observar sus actos asombrosos y maravillosos, no le quedaba duda alguna. Era imposible que después de observar lo inusual del Señor Jesucristo, que él no estuviera convencido de que el Verbo se hizo carne y que era la realidad. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Él fue testigo de los actos únicos de Jesús. Él le vio sanar leprosos, le vio dar vista a los ciegos, le vio resucitar muertos, le vio andar sobre las aguas. Él vio la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Alabado sea el nombre del Señor. Él vio el poder sobrenatural de Jesús incluso sobre la creación. Y él observó cómo él tenía incluso autoridad para perdonar pecados. Dijo, esto no es un fantasma. Cristo es la realidad. Alguien dice amén esta mañana. Aleluya. Esto es indudable. Pero si haberlo oído y el poder de sus palabras, si haberlo visto no como un espíritu o un fantasma o como quien ve la toalla colgando en la oscuridad del cuarto, sino real y de carne y hueso, si haberlo contemplado, observado con continuidad y atención, si todo esto no fuera suficiente, dice él, nosotros también le tocamos, le palpamos. Yo también le palpé. Yo también le toqué con mis manos. Dicen algunos comentaristas que con esta expresión probablemente Juan estaba haciendo alusión a momentos específicos en los que él había tocado a Jesús como sus propias manos. Quizás con sus propias manos. Quizás pienso yo, Juan se acordaba de cuando allí en la noche en que el Señor estableció la cena,
Juan 13:25 dice que Juan estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Ese tocado es real. Tú no puedes poner el pecho en un fantasma, en la imaginación. Así que piensa en esto. Porque esta puede ser la experiencia tuya y mía espiritualmente. Manos humanas palpando lo divino. ¿Ah? Manos mortales tocando al Eterno. Y Juan dice, esta es la realidad. Por eso al pensar, dice Juan, en lo que mis oídos oyeron, mis ojos vieron, lo que todos contemplamos con atención continuamente, todo lo que les puedo decir sin lugar a dudas, es que la vida se manifestó. La vida a manifestar quiere decir hacer visible lo que era invisible. Y esto es lo que Juan les recuerda a aquellos cristianos, a los que estaban siendo perseguidos, a los que estaban siendo influenciados por las corrientes erróneas de pensamiento, a los que estaban débiles y tambaleándose quizás, a los que estaban confundidos por la falsa enseñanza. Esta es la realidad. El invisible se hizo visible, lo que no se veía se manifestó, la vida se manifestó, el verbo de vida, el Señor Jesucristo. Ahora piensen en esto por un minuto. Yo estaba en mi oficina tarde en la noche, estudiando y preparando este mensaje y meditando en todas estas cosas, hermano, y cuando entendí algo que estaba pasando aquí, tuve que detenerme, porque fue una epifanía casi lo que tuve, un encuentro con el Señor, cara a cara. Porque me impactó de todo esto, que este verbo divino viene a nosotros, que Dios se acerca a nosotros. Me impacta que podemos nosotros tener una relación con Él. Quiero preguntarle, por tanto, en este momento, ¿dónde se encuentra usted en este momento? ¿Tiene usted una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo? Y sabe que no te apures en decir amén, porque hay otras preguntas que vienen acá, como esta. Puedes tú también decir, desde tu experiencia personal, de tu relación con Él, que tú también le estás oyendo, que tú le has oído, y que le has oído de tal manera que su palabra está teniendo un impacto en tu vida hoy. Puedes tú también decir, y puedo yo decir, que le he visto con mis propios ojos, en el sentido de que he tenido un encuentro con Él, espiritualmente hablando. Que lo he visto no como el que lo ve pasar de largo el domingo 2 horas en la iglesia, sino que sabes que Él es real porque tiene una relación personal e íntima con Él. Te pregunto más, puedes tú también decir, le contemplas, o sea, tú eres testigo y que continuamente le estás observando y prestando atención. Puedes decir que tú también le contemplas lleno de asombro al ver la forma maravillosa en que se mueve en tu vida, en tu hogar, en algún área de tu vida. Pero permítame algo más. Muchas veces damos testimonio de cómo Cristo nos ha tocado en experiencias, en momentos en los que podemos decir, el Señor tocó mi vida. Como acabo de decir yo, mi experiencia en la oficina, por ejemplo. De hecho, hay un himno que dice, me ha tocado. ¿Cuántos conocen ese himno? Sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. ¿Cuántos hoy pueden decir eso aquí? Ahora permítame darle la vuelta a la canción. Porque la pregunta no es solamente si Él te ha tocado. La pregunta que necesitamos responder también positivamente es la pregunta a la que aquella mujer que por 12 años estuvo padeciendo de flujo de sangre y que había gastado todo lo que tenía en doctores y nadie la podía curar. Ella pudo decir que sí a esta pregunta. O si a aquella mujer le preguntaron lo que yo te voy a preguntar a ti, me pregunté a mí en esa oficina. Ella dijo, hubiera gritado sí, con firmeza, sin duda.
Pero hoy yo te pregunto y me pregunto, no solo si estás convencido de que Jesús te tocó, sino si estás convencido de que tú le tocas a Él. Si tus manos terrenales se extienden diariamente por la fe y pueden también palparlo por la fe. Si tus manos cansadas por la fe pueden tocar las manos fuertes y poderosas del Salvador. Sí, Él te ha tocado, pero dime si tú te has dado la vuelta y le has tocado a Él. Porque si no lo estás tocando a Él y si no lo estamos palpando a Él, entonces te pregunto, ¿a quién estás tocando? ¿A quién estás palpando? Dime, ¿hacia dónde están extendidas tus manos? ¿A las cosas de este mundo eso es lo que tocas? ¿Poco? La pregunta es, ¿qué bien puede resultar de manos humanas tocando lo mundano de este mundo? ¿Qué bien puede hacer eso? ¿Qué buen fruto puede venir de manos físicas tocando y extendiéndose a lo material de este mundo? ¿Qué beneficio tiene? Permítame decirlo. Juan nos presenta a un Dios cercano, a un Dios accesible, a un Dios que se relaciona. Por lo tanto, hoy todavía tú puedes escucharle, hoy todavía tú puedes verle, hoy todavía tú puedes contemplarle, hoy todavía tú puedes tocarle. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y déjame decirte en parte cuál es la causa de tanta frustración, de tanto desánimo e infructuosidad en la vida de muchos creyentes. Les voy a decir cuál es. Número uno, están escuchando lo que no tienen que escuchar. Están mirando lo temporal, están contemplando lo perecedero y están tocando lo terrenal y mundano. Así de otro sencillo, nada más que eso. En otras palabras, muchos tienen una relación personal y contacto más continuo con el mundo y con las cosas del mundo que con Cristo Jesús. Y esa es la razón de la desesperación, de la insatisfacción, de la falta de fruto en muchas vidas. Por eso Juan dice, ¿con quién es nuestra verdadera comunión? Verso 3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahí está la clave. Y por eso luego añade lo que me lleva aquí al tercer punto. En primer lugar, Cristo es eterno. El eterno es accesible, lo puedo conocer, puedo experimentarlo, puedo tener comunión con Él. Pero en tercer lugar, me lleva a pensar, el verso 2, en esta realidad, que yo debo, por tanto, proclamar a Cristo, que es la palabra eterna de vida. Aquello que se manifestó, el verbo de vida, se convirtió en la base, en la proclamación de la verdad continua de los creyentes. El reconocido predicador, evangelista, autor y teólogo Jamstadt dijo: la manifestación histórica de la vida eterna fue proclamada, no monopolizada. La revelación fue dada a unos pocos para los muchos y ellos debían difundirla por todo el mundo. La pregunta es, ¿qué bien puede hacer al mundo una verdad, una buena noticia que conocemos, pero que ocultamos? Cuando Juan dice anunciamos, el término original habla de una acción también completada en el pasado, con efecto todavía en el presente y resultados en el presente. Habla de que continuamente estamos anunciando y proclamando. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos de ustedes les gustan las malas noticias? ¿Y las buenas? Guillermo sabe, Guillermo nos hizo una historia, tuvimos un excelente programa de caballeros, espero que todos puedan estar en la próxima reunión. Y Guillermo nos hizo la historia de dos hombres cristianos, ellos que eran aficionados al béisbol, pero hasta lo último. Eran de eso de corazón, partirse por su béisbol, les encantaba el béisbol. Como a muchos de nosotros nos gusta el fútbol, el de verdad, el de meterle patada a la pelota, de 90 minutos. Y dice que estos dos cristianos se hicieron la pregunta, oye, ¿y habrá béisbol, se jugará béisbol en el cielo? Y yo digo, la verdad no sé, pero podemos averiguar. Y dice, vamos a hacer un pacto. Si yo me muero primero, yo voy. Si se juega béisbol, yo regreso y te aviso. Y te dejo saber. ¿Ya? Se muere uno, dice el otro, está bien. Si te mueres tú igual, ok. Se muere uno, dice Guillermo, nos contaba. Pero que no te hayan dado aquí.
Guillermo nos contaba que se muere uno, va al cielo, cuando llega al cielo, juega béisbol, viene de regreso a la tierra una noche, se le mete en el cuarto, le aparece el fantasma, le dice, esto es una historia, un chito, y le dice al amigo, despierta, ¿qué pasó? ¿Qué susto me diste? ¿Qué pasó? No, óyeme, mira, tengo algo que contarte del cielo, una cosa buena, una noticia buena y una noticia mala. ¿Cuál quieres primero? Dice, ¿la buena? ¿A quién no le gusta la buena noticia? Dice Guillermo que el hombre le dijo, bueno, la buena noticia es que se juega béisbol en el cielo. Y béisbol de primera, la calidad del béisbol ahí, los estadios es una cosa celestial, literalmente. Dice la buena noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Dice, que tú picheas el viernes que viene. ¿Verdad, Guillermo? La buena es que se juega, la mala es que en 3 días tú estás pichando, bro. Ay, qué cosa más grande. Bueno, vale la pena reírse, testificamos y nos pronunciamos, dice, esta es la buena noticia. Dice este mismo teólogo, Starr, que estos términos implican una autoridad, pero de diferentes clases. Y dice, testificamos indica la autoridad de la experiencia, anunciamos indica la autoridad de la comisión. Juan no solo estaba testificando lo que oyó, vio, contempló y palpó, no solamente está hablando como resultado de su experiencia, sino que está anunciando en obediencia a la comisión que se le había dado. Viernes, porque nosotros no solamente hacemos chistes en la reunión, nosotros tenemos una parte bien espiritual y bien buena, como fue este viernes de administración. Cada caballero compartió algo de la palabra de Dios y Dios como que fue guiando a cada hermano que lo que compartió para ministrarnos en diferentes áreas, comenzando desde la necesidad de llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, hasta el ser fortalecidos en la fe a pesar de nuestras luchas, de nuestras dudas, de nuestros temores. Fue tremendo. Y el hermano Oscar tocó el tema de nuestro llamado y de la gran responsabilidad que tenemos de compartir el Evangelio. Recuerda, Oscar, con aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Piense hoy en esto. El Evangelio es buena noticia. De hecho, es la mejor noticia. ¿Y sabe por qué hay una buena noticia? Porque por otro lado hay una mala noticia. A alguien le toca pichar el viernes. ¿Y cuál es la mala noticia? El hombre es pecador, que el pecado le separa de Dios, que a causa del pecado el hombre está condenado a vivir eternamente separado de Dios en un lugar de condenación que se llama infierno. Yo soy como Juan, yo no tengo miedo de decir las cosas como son. El infierno es real y esa es la realidad del que muere sin una relación con Dios. Esa es la realidad. Hay una mala noticia, pero entonces hay una buena noticia. Dice, esto os testificamos y esto os anunciamos. Dice Juan, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La noticia buena es que hay solución a ese problema. Alguien dice, la buena noticia es que tu destino eterno puede cambiar, que el destino de condenación eterna puede cambiar a comunión eterna con Dios. ¿Cómo es posible esto? Cree en el Evangelio de Jesús, cree en el Jesús del Evangelio, cree en la palabra de vida encarnada. Si pones tu fe en el Señor Jesucristo, en su persona, en su obra, la Biblia dice que eres salvo por la fe de Cristo. Y esto en síntesis es buena noticia. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora piensen en esto y ya termino. ¿Qué bien puede hacer al mundo una verdad, una buena noticia que conocemos pero que ocultamos? ¿Qué le sirve? Hermano Oscar, ¿de qué sirve que la atalaya vea venir el peligro pero se calle la boca y no diga nada? ¿De qué sirve? ¿Cuán bueno es un centinela que no se toma en serio su responsabilidad? Cristo debe de ser anunciado. Nosotros también estamos llamados a testificar, a compartir que hemos oído, que hemos visto, que hemos contemplado y que nosotros también le hemos tocado por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros también testificamos en base a nuestra experiencia, hermana Nidia. Testificamos de esa manera, pero tenemos que anunciar en obediencia también a la gran comisión. Alabado sea el nombre del Señor. Testificamos por la autoridad de la experiencia, pero anunciamos por la autoridad de la gran comisión que nos ha sido dada, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Último punto para que no se vaya con el bosquejo incompleto.
en último lugar, estas cosas nos escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí no hay mucho que añadir. El punto número 4, el creer la palabra de vida y proclamarla, completa mi gozo. Así como la frustración, el desánimo, la infructuosidad en la vida de alguien es el resultado de estar escuchando lo erróneo, de estar mirando lo temporal, de estar contemplando lo perecedero y estar solamente tocando y queriendo tocar lo terrenal y material de este mundo. El resultado de estar anhelando y buscando las cosas de este mundo por encima de las cosas de Cristo, le digo a los demás, también es posible que la falta de gozo en alguien sea que no está creyendo lo que está escrito, no está creyendo la palabra y que no está compartiendo lo que ha recibido. Juan dice, le hemos escrito todas estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido, para que se complete el gozo, para que sea total. Te pregunto esta mañana, ¿estás padeciendo? ¿Estás sufriendo? ¿Estás siendo perseguido? Lee las palabras escritas, léela, medita en ellas, apropiate de ellas, aplícalas a tu corazón, créelas y hay una garantía: lo que te falta de gozo se va a completar en Cristo Jesús, porque Él es quien satisface mi mente, satisface mis emociones, satisface mis anhelos. Él y su gran salvación en Cristo Jesús esté completo. En su libro Compañerismo con Dios, Lloyd Jones dice: el gozo, en otras palabras, es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Juan quería que sus lectores experimentaran el gozo como un pastor al fin, el gozo que proviene de la comprensión de la realidad de Cristo, que experimentaran el gozo de la verdad salvadora del Evangelio, que experimentaran el gozo de la comunión que cada cristiano tiene con Dios y con los demás creyentes. Hay gozo en eso. Que experimentaran el gozo de testificar de Cristo en obediencia a la autoridad de la comisión, anunciar y proclamar al Señor Jesucristo. Y cuando los verdaderos seguidores de Cristo experimentamos estas cosas, entonces nuestro gozo será completo, pleno, total. Estas son verdades que necesitamos tener presentes. Cristo es la eterna palabra de vida. Yo puedo tener comunión con Cristo. Yo debo proclamar a Cristo y su eterna palabra, la eterna palabra de vida. Y cuando creo en la palabra de vida y proclamo la palabra de vida, el gozo es completo. Te pregunto, ¿hay algo que está faltando en tu vida? ¿Quieres ponerte de pie? ¿Hay algo que necesitas fortalecer en tu vida? ¿Hay algo de lo que necesitas deshacerte, desprenderte en tu vida? Estas cosas, dice, han sido escritas para que tu gozo sea cumplido. Cree, anúncialo, proclama. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Padre, gracias esta tarde por tu amor, tu misericordia y tu palabra, por el gozo de poder nosotros recibirla en nuestras vidas. Gracias por Cristo, la palabra de vida. Cristo en nosotros. Ayúdanos a entender lo que implica estar en Cristo, el Eterno, de vivir en esta dimensión de esa realidad. Y Padre, si alguien no tiene una relación contigo por medio del Señor Jesucristo, hoy tú le has dicho, tú puedes tener esa relación. Tú puedes tener esa comunión íntima y relación personal con Él. Señor, y a todos, ayúdanos a entender que la verdad que es Cristo ha de ser anunciada, ha de ser proclamada, y tú nos has llamado a nosotros a hacer eso. Y Señor, si alguien está desanimado, desinteresado, frustrado, desenfocado, quizás si a alguien le falta el gozo en la vida cristiana, hoy tú le has dicho, estas cosas han sido escritas para que tu gozo sea completo. Ayúdanos a volver a lo que completa nuestro gozo, Cristo y su palabra, porque Él es suficiente. Y gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro, y porque nos vamos de aquí sabiendo que estamos en Cristo, seguros, protegidos, guardados, no solamente por unos días y una semana, sino eternamente y para siempre. Te pido ahora que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén.